Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La compleja situación del sistema eléctrico nacional, pues es el tema fundamental de nuestra mesa redonda de esta tarde, a partir de las opiniones de nuestro pueblo, las inquietudes que se han estado recogiendo y también, por supuesto, de la voluntad de nuestro gobierno y de sus instituciones de brindar información a nuestro pueblo. Sobre este importante tema estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir con el compañero Argelio Jesús Abad Vigoa, viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, y con el compañero Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica. Con ellos estaremos compartiendo informaciones, análisis de la situación actual del sistema eléctrico, de las medidas que adopta el país, de las perspectivas para ir saliendo de esta compleja situación, y sobre eso, por supuesto, tendrán amplia información en los próximos 57 minutos. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de esta tarde. Y antes de entrar en el tema de esta emisión, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha recorrido en la jornada de hoy municipios de la provincia de Camagüey. El recorrido por el municipio de Esmeralda comenzó en Aguacate, una comunidad con una arraigada tradición haitiana. Este poblado eminentemente agrícola fue devastado por el huracán Irma en 2017, que destruyó totalmente 64 viviendas, las que fueron recuperadas con el esfuerzo y los recursos de la comunidad. Con Joania Álvarez Garcés, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dialogó el mandatario acerca de la situación económica y social de la localidad, donde habitan unas 500 personas. Y miren ustedes cómo con trabajo comunitario, participando ustedes, proponiendo qué prioridades deben tener. Después la Asamblea Municipal, en dependencia del balance de recursos que hay, dicen qué cosas podemos trabajar y después ustedes participan trabajando, miren cómo van logrando transformación. Posteriormente, el mandatario visitó el molino secadero de arroz de la Unidad Empresarial de Base 17 de Mayo, que pertenece a la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora. Esta unidad procesa y beneficia el cereal que se cultiva como parte del programa arrocero de la zona norte de la provincia. La instalación, puesta en marcha en septiembre de 2010, fue objeto de una inversión en 2022 que posibilitó una significativa ampliación de su capacidad de secado y molinado. Michel Bayate Camejo, director de la empresa Ruta Invasora, explicó al mandatario que Esmeralda tiene potencialidades para convertirse en un área productora de granos muy importante para el país. El segundo municipio visitado en la mañana de este miércoles fue Sierra de Cubitas. Allí Díaz-Canel estuvo en las áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 35 aniversario, perteneciente a la empresa agropecuaria y de cítricos Sola. Al conversar con directivos y trabajadores, el mandatario se interesó por las acciones que se ejecutan para recuperar tierras improductivas. Esas 894 hectáreas nos permitiría darle aquí al municipio de Sierra de Cubitas, que tiene 17.000 habitantes, cubrir las 30 libras, combiando hortalizas y granos sin contar frutales. Solo en la empresa, sin los otros. Solo en la empresa. Sí, en estado y UPC, sin tener en cuenta privado. Y entonces nos permitiría aportar a la ciudad de Camagüey 17 libras por cápita a los habitantes de la ciudad. Ante la carencia de combustible y otros recursos, convocó a buscar alternativas para continuar ganando tierras y produciendo los alimentos que demanda la población. En el Consejo Popular Sola, en la cabecera municipal, el presidente cubano también habló a los pobladores de la circunscripción 2, donde habitan 423 personas. En el diálogo conoció de las principales problemáticas del poblado, fundamentalmente las vinculadas al abasto de agua. Díaz-Canel recorrió la Casa de Abuelos 1 de septiembre, donde cada día se brinda una atención esmerada a 34 ancianos. ¿Están actividades? ¿Y cómo está la comida? El recorrido finalizó en el municipio de Minas, donde el jefe de Estado llegó hasta la finca La Loma del productor Omar Fernández Adán. Allí, junto a la yuca, boniato, plátano y otros cultivos, se siembra también papa agroecológica, una actividad en la que ya se han alcanzado de los mejores rendimientos del país.
Miguel Díaz-Canel recorrió las áreas del Policlínico Comunitario Docente Arturo Puig Ruiz de Villa, que atiende a un universo de más de 31.000 habitantes en 12 especialidades. En diálogo con sus directivos, conoció que el municipio mantiene en cero los principales índices relacionados con la mortalidad infantil y materna. En las afueras de la instalación, el presidente intercambió con los pobladores de Minas. A ellos ratificó la convicción de que, aún en medio de las dificultades y de los intentos de los adversarios por destruir la unidad, el país saldrá adelante. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. Bueno, es la noticia de este momento, ese recorrido del primer secretario del partido por la provincia de Camagüey como parte de su contacto permanente con la base y también la contratación de ejemplos importantes que se tienen que expandir. Necesita que el país que se expandan para poder enfrentar los desafíos económicos que tenemos hoy. Es nuestra noticia del día. Entremos entonces en el importante tema de esta tarde, la situación actual del sistema electroenergético nacional y las medidas que adopta el país para enfrentar la contingencia. Bueno, sin duda la situación del sistema eléctrico nacional es la principal preocupación de nuestra población en estos momentos. Las continuadas horas de apagón en todo el país, la situación que estamos enfrentando también con calores intensos en toda la nación en estos momentos son parte de las preocupaciones importantes de nuestro pueblo y nuestra mesa redonda quiere acercarse hoy a este acontecimiento. Para ello, como decía, tenemos con nosotros autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Unión Eléctrica para poder responder varias de las interrogantes que hemos recogido de nuestro pueblo, que nuestro equipo de Días Multimedia ha estado siguiendo también a través de los comentarios en la web y en las redes sociales. Pero me gustaría comenzar, Alfredo, situando la situación en este minuto. La radiografía que tiene hoy el sistema eléctrico nacional, ¿cuáles son las principales dificultades que estamos enfrentando? Sí, buenas tardes, Randy, para ti y para todos los televidentes y radioyentes. La situación es grave en este momento, es muy difícil. Largas horas de apagón, dificultades para poder rodar los circuitos y consecuencias muy difíciles eso para todas las personas que el apagón le complica mucho su vida. Eso es una realidad. Ahora es importante, muy importante que se conozca qué ahora mismo se está haciendo. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando sobre 6 unidades del Sistema Eléctrico Nacional, las cuales implicarían más de 500 megawatt. Estamos trabajando en Renté 5, comenzando desde el oriente, que ahí se está haciendo un mantenimiento capital en la turbina. Esa turbina se desarmó completa, se trajeron los rotores para La Habana, se trajo el rotor de generador para La Habana, se devolvieron. Ya ahora mismo, por ejemplo, se están tapando 2 partes de la turbina. Esa turbina tiene 3 partes, alta, media y baja presión. Y esa turbina debe estar listo para que esa unidad comience a dar servicio a finales de junio. El 30 de junio es que lo tiene previsto. También se trabajó en la caldera, que la buena noticia es que parte del economizador de la caldera o el economizador de la caldera fue hecho allí mismo en Renté, por soldadores de Renté, por trabajadores de Renté, que normalmente se hacía en otro lugar. ¿Cuál es el problema? Desde el 2017 habíamos dado muy poco mantenimiento. Claro. Ahora tuvimos una cantidad de recursos. Entonces ahora hay que hacer un esfuerzo especial para de una forma lo más rápido posible poder esos recursos que tenemos ponerlos a dar corriente. Eso es un fenómeno que nos ha obligado a hacer cosas distintas. Porque simultáneamente hay que estar trabajando en todos estos lugares. En varios lugares, claro. En varios lugares. Y cuando uno repara una caldera o repara una turbina, hay cosas que se hacen en los talleres. Por ejemplo, los componentes que se montan en la caldera o los que se montan en la turbina, primero se le hace un trabajo previo en los talleres para que después se monte en aquel lugar. O sea, hay gente que lo hace en talleres y otros compañeros nuestros que lo hacen en el lugar. En el caso de Renté, muchas de las cosas que históricamente se hacían en La Habana, ahora se hicieron allí, como por ejemplo este economizador de la máquina 5. Ahora, si vengo para Nuevita, en Nuevita se está haciendo un mantenimiento ligero de 12 días
el cual debe estar alrededor del 23, que se ha hecho la limpieza de la caldera. El combustible nuestro es una maravilla porque es de nosotros, pero es muy agresivo. Se conoce, tiene azufre, tiene suciedades y ensucia las calderas, con lo cual cada cierto tiempo hay que parar para hacer una limpieza. En este caso se está haciendo esta limpieza. Esa máquina lleva muchos años sin mantenimiento, en los últimos meses del año la vamos a mantenimiento, pero ahora se están cogiendo, se hace un diagnóstico de los principales problemas y en 10 o 12 días, por ejemplo, las paredes de la caldera tienen problemas y se están cambiando algunos paneles de las paredes de la caldera. Un trabajo con cierta complejidad. Y en general se está haciendo, tenemos varios asuntos que estamos atendiendo y esa máquina debe entrar no con su capacidad nominal, pero sí puede trabajar y debe entrar el día 23 de este mes. Después vamos para Santa Cruz. En Santa Cruz se está haciendo un trabajo en Habana que bueno, en 2 máquinas en este momento. Tenemos una que también se está haciendo un mantenimiento ligero que debe terminarse el día 27. Ahí cuando destapamos la máquina, hacía muchos años no se hacía mantenimiento, había hasta paredes derrumbadas. Entonces se está reparando eso y el economizador también se le están haciendo algunas cosas, pero los calentadores de aire regenerativo, ¿qué cosa es el CAR? Después que los gases hacen el recorrido completo por la caldera, ya el último lugar donde se recupera parte del calor que tienen se llama calentador de aire, porque ahí los gases de salida calientan el aire de entrada. Bueno, eso como es donde llegan más fríos los gases, ahí se produce más corrosión. Y tuvimos que de corre, ahora en esta parada, cambiar la parte fría, los cestos fríos del CAR de Santa Cruz. Así que ha habido que hacer más que lo que inicialmente tenían previsto. De que se pensó. Entonces, esa máquina se le están haciendo trabajo específicamente en las paredes, que hubo que hacer las paredes refractarias nuevas, varias paredes, y además hubo que cambiar los cestos fríos del calentador de aire regenerativo. Se llama calentador de aire porque, ya te digo, calienta el aire de entrada para la combustión, lo calienta con los gases de salida. Se tomaron cestos que teníamos hechos para el otro que le estábamos dando a Capital, los cogimos para qué, para poder remendar aquel, y después hay que hacer ahora de corre en los talleres, los cestos para el otro bloque, para la otra unidad de allí de Santa Cruz. Que esa sí es una reparación un poco más profunda. Un poco más amplia. La Santa Cruz 2 prácticamente se le está cambiando un alto por ciento de las tuberías. Incluso porque nosotros hasta que tú no abres y no haces el diagnóstico, no sabes el problema que tienes. Cuando hicimos el diagnóstico, no había capacidad en la planta que históricamente se hacen esas tuberías, que lo que se hace es doblar los tubos, soldar los tubos y hacer un primer preensamblaje de los tubos para que después vayan para la planta. Y tuvimos necesidad de abrir 3 frentes para hacer esa tubería. Por ejemplo, el economizador, que lleva más de 100 serpentines, se están haciendo en Felton, en talleres de Felton, y se están haciendo en La Habana. Pero el recalentador se está haciendo en Sagua, en la planta de caldera de Ascuba. Se habilitó para poder hacer ese trabajo. Y en este momento se está haciendo un trabajo importante. Ya te digo, hay en 3 lugares del país donde se están conformando y se van a soldar esos tubos. Y hay una secuencia de llegada que nos debe permitir a finales de julio tener ese bloque. Ese bloque también, o esa unidad, se le está haciendo un mantenimiento a la turbina. Se desarmó la turbina, se trajeron a reparar los rotores, se revisó el rotor de generador y se está ensamblando la turbina. Esa, aunque no llegue a ser un mantenimiento de capital, porque en mantenimiento de capital tú tienes que tener todas las cosas. Claro. Y tú tienes que hacer un diagnóstico completo. Y irle arriba a todos los problemas para que en 5 años la máquina funcione. Nosotros no lo estamos haciendo. Por lo tanto, dejamos algunos puntos flojos. Pero el porciento de disponibilidad que va a tener la máquina, esa puede ser más que otras máquinas del sistema. Y estamos pretendiendo que sea más. Ahí hay asuntos de automática sobre la que no se está haciendo un trabajo profundo y la automática es básica. Por ejemplo, las cosas que hicimos nosotros entre el 95 y el 2000, nosotros hacíamos nueva la automática completa, que es mantenimientos capitales. Hoy no es posible todavía, aunque estamos pretendiendo que sí, que después te puedo comentar eso, lo que estamos pretendiendo hacer ya trabajo más profundo. Entonces, nosotros en Carlos Manuel de Céspedes, en la planta de Cienfuegos, es donde podemos tener
a un tiempo relativamente corto una disponibilidad mayor. ¿Ustedes estaban hoy por allá por Cienfuegos? Sí, yo acabo de regresar en este momento. Va, me puse la camisa. Casi que llegaron aquí No, ahora. la camisa y ya. La camisa y para acá. Entonces, en Carlos Manuel de Céspedes nosotros le hicimos un trabajo muy grande a la turbina. Prácticamente se le dio un mantenimiento a la turbina, pero la caldera es la misma caldera, que no había tenido muchos problemas y ya la turbina cogió los 158 megawatts y la caldera dio vapor. Pero específicamente en uno de los componentes, que es el economizador, tuvimos una falla rápido cuando entró y ahora se repitió la falla. Ahora se tiene un trabajo. El economizador que también lleva tiempo sin cambiarse. No, 50 años. 50 años. Y los metales se envejecen. Los metales se degradan. Y cuando tú tienes 50 años, ese economizador. A la otra le estamos cambiando el economizador, le estamos cambiando el recalentador, le estamos cambiando sobrecalentadores. A la 4. A la 4, que te voy a hablar después de la 4. Entonces, esa máquina debe entrar mañana. Estaba pensando, el cronograma inicial da 6 de la mañana, pero bueno, esos cronogramas ahora mismo se está haciendo la prueba hidráulica, por lo tanto, puede salir algún salidero en la prueba hidráulica, eso puede dilatarse. Pero nos quedó bien el trabajo de la turbina. La turbina cogió su capacidad nominal después que la máquina tiene casi 50 años. Un poquito menos de 50 años. Tienen esas máquinas. Que yo creo que eso es exitoso. Y sí es un esfuerzo tremendo. Y hay gente trabajando 24 horas. Y los que viven en Cienfuegos, que están trabajando en esa turbina y en eso, porque hay gente que son de afuera, están sufriendo el apagón tremendo que estamos dando. Y están combatiendo. Me contó que había compañeros de Felton que llevan meses ahí trabajando. Hay compañeros de Felton que llevan meses ahí trabajando. Incluso yo entré a la caldera y me encontré con un soldado de Felton y empecé a conversar con él. Le pregunté cómo te sientes. En realidad me dijeron que se sentían bien trabajando allí, que se sienten atendidos. O sea, lo digo, vaya. Pero bueno, que cuando vamos a hacer Felton 2, que después te voy a hablar después, porque si allí él tiene trabajo en Felton también. Y bueno, todo el mundo pide Por lo suyo. por lo suyo. Pero yo siento que los compañeros que están trabajando hoy en todas estas actividades están comprometidos. Están comprometidos, están luchando, están trabajando, están combatiendo. Yo lo siento. Cuando veo el lugar y converso con los compañeros. Ese soldado me decía usted que lleva como 3 meses ahí. Ese más de 3 meses pegado. lleva allí, sí. Y entonces, bueno, después hablamos con los que estaban introduciendo los serpentines fuera, que eran de distintos lugares. También nos dieron, bueno, a mí me acompañó el compañero Broche, compañero de secretariado, que estábamos allí, también estaba el secretario del partido de la provincia. O sea, se le está dando una atención absoluta a estos trabajos que están haciendo. Lo más importante, porque esos son 300 megawatts entre esta máquina y la otra. Ahora la otra máquina. Y es una unidad, además, una termoeléctrica que es clave para el sistema. Que es clave que tener fuera las dos máquinas de esa unidad, como lo hemos tenido durante muchos meses, ha sido un problema que agrava mucho la situación del sistema. La estabilidad del sistema pasa por ahí. Sí, la estabilidad del sistema pasa por ahí. Incluso las propias caídas del sistema, es más vulnerable el sistema cuando tiene esas máquinas. Ahora, la segunda máquina. La segunda se le está haciendo un trabajo profundo también a la caldera. Incluso cuando destapamos la caldera, había un pronóstico inicial y no fue así. Prácticamente cuando tú te metes, que desde el 2017 que no es manteniendo capital, donde quiera que tú abres, tú te encuentras una situación más una grave situación que la que muy grave, muy grave. Entonces, esas máquinas se quieren dejar en una situación positiva y hacerle más que a otras, por la importancia que ellas tienen. Entonces, bueno, hemos traído gente de todo el país para tratar de hacerlo en el menos tiempo posible. Esa otra máquina, que es la 4, debe estar disponible para algún momento del mes de agosto, que estamos pretendiendo que sea lo antes posible en el mes de agosto. Pero después que hacer ese volumen, se están haciendo las coordinaciones porque hay cosas que importar, hay cosas que hay que traer. Y bueno, la situación y cosas que hay que procesar en los talleres de nosotros con una complejidad tremenda, hacerlo en muy poco tiempo, son muchas las variables, pero se está pretendiendo que sea al menos en la primera quincena de agosto. A eso le vamos a poner el extra, a eso le vamos a poner toda nuestra inteligencia y todo el sacrificio de la gente nuestra. Uno mismo no hace nada, eso lo hace la gente que están allí batida. Pero hay, solamente allí no, hay en los talleres, hay gente que está haciendo coordinaciones, porque allí hubo un incendio posterior a que salieran las dos máquinas que afectó las barras que alimentan todas las bombas, todos los motores, todas las cosas de las dos máquinas. Se trajeron cosas de nuevitas, se trajeron cosas de muchos lugares del país y ya se completó la parte eléctrica de la primera y se puso en servicio. Pero ahora todavía no hemos completado la parte eléctrica de la segunda. Y eso tenemos un programa, pero todo está bola y corredor. Ahí no hay nada fácil. Tanto para el volumen de trabajo que hay que hacer,
como por las cosas que hay que conseguir. Hemos tenido la colaboración de todo el país para esas dos máquinas. Por ejemplo, hay un compañero que se llama Mansa, por ejemplo, de Nuevita. Como se trajeron las cosas de Nuevita, incluso tenía en esos días una dificultad con la salud de su mamá y vino y luchó. Otro que se ha dicho aquí, que le parió a la mujer, y bueno, se enteró, le mandaron por WhatsApp la foto y se mantuvo trabajando allí para terminar la turbina anterior. O sea, yo quiero reforzar la idea. Claro, la gente lo que está sufriendo es el apagón, pero yo creo que la gente tiene que saber que la gente nuestra, que no es uno, son la gente. Están luchando y están combatiendo. Y allí en Céspedes es uno de los ejemplos. Y hoy mismo lo vimos allí. Y vimos la gente con disposición, en condiciones difíciles, metido dentro de la caldera, donde el ambiente, los gases, las cosas allí son como tú estás soldando. Y están trabajando. Un equipo nuestro de Cuba Debate estuvo por allá hace unos 15 días y realmente la impresión que tiene es esa misma, ¿no? Del trabajo fuerte. Entonces, de ese equipo. Lo que se está haciendo con la generación distribuida también es importante, porque se ha logrado un mínimo de recursos, se han traído algunas piezas y ya se ha logrado que ha ido aumentando hasta 1000 megawatts. Ahora, la generación distribuida lleva diésel o lleva fuel de buena calidad. Y sí, como se conoce y se explica todos los días por Lazarito, no hemos tenido todo el combustible que requiere. Pero sí es muy importante tener la disponibilidad. Recuperar esa capacidad porque una parte estaba fuera de servicio. Ajá. Y hay un plan hecho mes a mes y se ha ido cumpliendo el plan mes a mes. Es decir, lo que se anunció a principios de año de que llegarían esas piezas. En este momento ya estamos en 1000 megawatts en la generación distribuida. Faltan por llegar piezas, faltan por llegar cosas para ir cumplimentando mes a mes lo que está planificado. Pero hasta ahora se ha ido mejorando la disponibilidad, es una cosa real, y sí, de tanto la generación diésel como la generación con fuel. El gas es muy importante porque es combustible de nosotros. Entonces en el gas se está haciendo un trabajo importantísimo para poder garantizar más gas y que en el gas produzca más. Pero además se están haciendo trabajos de mantenimiento en 2 máquinas de gas que están en Varadero. Varadero estaba afuera, ¿no? No totalmente. No totalmente. No, hay una de las turbinas porque el ciclo combinado tiene una turbina de gas que produce corriente y después con los gases de salida que salen a alta temperatura se mete en una caldera recuperadora, produce vapor y mueve una turbina de vapor. Se está trabajando ahora en el mantenimiento de esa turbina de vapor y de una de las turbinas de gas. Y que se pretende tenerla, digamos, para el 1 de julio, esas 2 máquinas. Y combinado con que se va a completar algunos pozos que estaban dando menos gas y que se están haciendo acciones concretas para tener más gas. En los parques se está haciendo una cosa fenomenal. Mira, casi que nos hemos acostumbrado a que el parque entre el mes que tiene que entrar. Una inversión de los parques solares. Parques solares, de 16 millones de dólares, de 1.000 millones de pesos, que en febrero entraron los de febrero, que en marzo entraron los de marzo, que en abril entraron los de abril, y ahora en mayo tienen que entrar 4, y se está trabajando todo el tiempo que hace falta para que entren. Los parques son una maravilla, dan corriente. Ahora, nosotros lo que podemos dar en gigawatt hora con los parques en este momento son 2,5 gigawatt hora, pero quitan 2,5 horas de apagón promedio a todo el mundo, que lo estamos dando ahora mismo. Para el verano ahora queremos que dé 3,4. Es decir, un gigawatt equivale a aproximadamente una hora de corriente. Sí, 1 gigawatt hora, Randy. Tienes que decir, ahora tienes que aprenderte bien eso, porque eso es energía. Y eso está relacionado con lo que tú consumes en tu casa, que es lo que más uno sabe, que es lo menos etéreo, porque tú dices, yo consumo 500 en el mes, 500 kilowatt hora, o 300 kilowatt hora, o 200 kilowatt hora. Eso es energía. Nosotros en este momento estamos necesitando entre 62 y 64 gigawatt hora. 1 gigawatt hora es 1 millón de kilowatt hora. Vaya, me aprovecho de tu pregunta para decir esto, que me gusta mucho decirlo. 1 gigawatt hora es 1 millón de kilowatt hora. La gente en su casa sabe lo que es 1 kilowatt hora. Bueno, ya los parques solares fotovoltaicos están dando 2,5 millones de kilowatt hora diarios. Lo dan por el día. Pero te quita el apagón del día entonces, o te lo disminuye. Si no lo tuviéramos más apagón. Pero además, nosotros pensamos al cierre del año que ya el 10% de la electricidad cubana se produzca con parques solares fotovoltaicos. Y Cuba requiere 5 millones de toneladas de combustible anuales para producir la electricidad. Y si tú generas con estas soluciones de FRE el 10% de 5 millones son 500.000 toneladas. Y una tonelada de $7.000, más o menos. Entonces, 500.000 toneladas
Si fueran de diésel, no son de diésel, son de distintos productos. Pero de diésel, bueno, pueden ser 300 millones de dólares. Lo que habría que comprar en combustible para generar la electricidad que son capaces de generar en un año los parques que vamos a montar este año. Que no es este año, porque este año lo estamos montando, pero para el año que viene van a generar eso. Entonces, bueno, yo creo que eso son cosas de las que se están haciendo. Claro, las personas dirán, sí, pero ¿y el apagón mío qué? Bueno, de esos 62 gigawatts ahora que hacen falta en el país, ¿cuánto estamos produciendo más o menos en este ahora momento? 40 y tantos. 43. Y de esos 40 y tantos, 2,5 son de este. Que sacamos la cuenta aquí y, por ejemplo, un 4% de la que estamos, a ver, 2,5, 4%. Tengo allí el Lazarito que me está ayudando. Sí, está por aquí Lazarito. Saludos, Lazarito. Me dio la clave, 4%. 4%. 2,5 horas de apagón. Eso es bueno. Y eso sin combustible. No hay la rastra para allá, ni el otro, ni el otro. Entonces, hay la preocupación en la gente. Bueno, los parques, ¿qué? Y hay más apagón. Bueno, porque los parques tienen lo que estaba planificado que tuvieran. Y al cierre del año un 10%. Yo cogí 10 botellas, para explicarle a mi gente eso. Y puse 9 prietas y una blanca. Que la blanca la pude haber puesto con amarilla, que es como se pone el sobre ahora. Y le dije, mira, esta botella. Sí, pero esta botella son 500.000 toneladas de combustible. De las 10, cada una de las 10 son 500.000 toneladas de combustible. Hay que buscarse las otras 4,5 millones. ¿Qué hay que hacer? Seguir estimulando los pozos nuestros, porque el problema de financiamiento nos ha complicado la vida también para los pozos. Pero ya nosotros, entre gas y lo otro, tenemos una cantidad importante, ahora mismo ya la tenemos, y hay planificado que eso siga creciendo. Entonces yo creo que esa situación refleja más o menos tu pregunta. Después en otro momento vamos a explicar qué más vamos a hacer con la generación térmica, porque yo no me puedo ir de aquí sin explicar. Seguro, ahora lo otro que hay que hacer con la generación térmica para el futuro. Pero yo creo que es muy importante que esclarezca lo de los parques solares, porque una de las preguntas de las personas era eso, bueno, y si hay parques solares, ¿por qué tenemos apagón de todas formas por el día, no? Bueno, evidentemente, como usted decía, apenas todavía es el 4% de lo que el país necesita generar, pero es un ahorro de combustible y un ahorro de recursos financieros, sobre todo, que son los que más el país hoy necesita, y yo creo que ahí está también una clave. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo seguir enfrentando ese problema? Es la pregunta que tenemos ahora para el director de la Unión Eléctrica. Vamos a hacer un breve alto y regresamos con ustedes. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, sin duda la situación, como señalaba Alfredito, es compleja. Situación de que no logramos generar todo lo necesario, esos 63 gigawatts hora que hacen falta en el día, y también crece la demanda, un asunto que está también gravitando sobre la situación. Y con estos calores, pues más todavía crece la demanda en el país. ¿Cómo seguir enfrentando la situación, Alfredo? ¿Cuáles son las tareas, pudiéramos decir, inmediatas y a mediano plazo que tiene la Unión Eléctrica en este sentido? Mira, nosotros tenemos que recuperar la máquina que se nos dañó, la caldera en efecto. Eso, el día que entre esa máquina es un punto de inflexión en el apagón en Cuba. Es la mayor central eléctrica del país. Esa máquina específicamente, esa unidad, es de 250. Más los 250 otros. Más los 250 la otros, eso pueden ser 500 megawatts. Eso se ha hablado otras veces. Ahora, ¿qué se está haciendo ya en este momento? Nosotros estamos haciendo en Las Tunas. Mira, la política de ante la falta de dinero, tratar de hacer más cosas en Cuba, se está llevando con mucha fuerza. Una de esas cosas es, ese incendio produjo que se debilitaran las vigas que soportan las calderas. Las calderas no se hacen de abajo hacia arriba, se soportan y se hacen de arriba hacia abajo. Entonces hay una estructura que se debilitó. Esas vigas no sirven. Ese domo se bajó, se le dio mantenimiento. El domo es lo que está arriba, un recipiente que está arriba, que es donde se produce el vapor. Bueno, ese domo se bajó, se dio mantenimiento, hay el equipamiento para volverlo a subir, y se está haciendo en Las Tunas, en Metuna, se compraron los metales y se están haciendo las estructuras. Ya el próximo mes
nosotros vamos a empezar a trasladar y a montar estructuras metálicas. Pero bueno, esas estructuras metálicas llevan 14 agregados. Hay 6 que compramos la tubería, se está revisando en este momento en el lugar donde la compramos, y deben llegar para producirlos en Cuba, 6 agregados. Pero hay otros 8 que tienen complejidades que los vamos a tener que importar. Te quiero decir que nosotros necesitamos en 2 años y medio, o si fuera posible menos, tener esa máquina. Y es de vida o muerte para nosotros tenerla. Se ha estado gestionando el financiamiento. La gente puede decir, si llevamos un tiempo, no se había podido conseguir el financiamiento. Pero sí, no hemos estado en cero, porque hemos estado haciendo cosas. De tal forma que cuando aparezca el financiamiento, en opinión del director de la planta, esa fecha... Que los financiamientos para cualquier cosa de una central termoeléctrica son millones. Millones. No, yo no quiero dar datos de esos números para que no me los cojan para después, ¿entendiste? Porque da trabajo buscarlo. Pero de efecto son millones. Millones. Entonces el director de la planta tiene la opinión de que en 2 años y 1 mes, y tiene un programa después que se puede contratar el 100 de las cosas. Que estamos por contratarla, pero no los hemos contratado. Pero no estamos parados. Como no hay para el 100, hemos comprado todo y estamos haciendo Están haciéndose cosas aquí. Y eso es tiempo que se adelanta, para después cuando estemos. Pero tenemos la expectativa que próximamente se va a hacer ese contrato. Y eso es debido a muerte para el sistema eléctrico cubano. Ahora, en Nuevita tenemos una máquina de baja de 125 megawatts. También tenemos la expectativa, y hay gestionado un financiamiento para ir a hacer una máquina nueva. En Nuevita. O sea, quitar toda aquella y hacer una máquina nueva. Porque las máquinas viejas, aunque tú las remiendes un poco, ¿hay algunas que tienen los metales en muchos caducidad? casos, sí, ya tienen envejecimiento. Entonces, falla. Ahora, en Renté 4 tenemos una máquina también que tenemos que darle mantenimiento capital. Estamos buscando los recursos para darle mantenimiento capital, que esa está fuera de línea. Todo esto que te estoy hablando son cosas que no están dando corriente ahora. Y en Mariel tenemos otra máquina, que es Mariel 7. La del incendio. La del incendio. Que también ya vamos a empezar a desmontar Nuevita 4 y Mariel 7. Simultáneamente con la gestión que estamos haciendo de los recursos. Porque tú tienes que hacerlo en paralelo, porque tú no puedes esperar por una cosa o por la otra, porque tú un día te dan el recurso y entonces tú te metes 6 meses desmontando. Y entonces eso no puede ser. Ahora esto nos lleva 2 años y medio, 3 años a hacer estas cosas. Ahí si tú dices 250 por un lado, 125 por el otro, 100 en Mariel y Renté, que lo que le vamos a hacer es un mantenimiento, pues a lo mejor podemos aspirar a 90. Son más de 500 megawatts que tú vas a tener y tú vas a poder producir el 60% de la electricidad cubana con la generación térmica. Sigue siendo la generación térmica el sostén del sistema. Es generación base por muchas razones. Porque es independencia, porque puede consumir combustible nuestro, que es un elemento básico, parte del problema que tenemos ahora, nosotros, un % importante del apagón que hemos dado este año, combustible. lo ha dado el combustible. Claro. Entonces, eso es importante. Pretendemos que hasta el 60% al final de los próximos 3 años pueda producirlo la generación térmica y que entre el 12 y el 14 puede producirlo el gas y que por lo tanto más del 70% lo pueda producir combustibles nuestros y que un 24% de aquel 2030 lo puedan producir las fuentes renovables de energía. Entonces ya el complemento nosotros tenemos que hacerlo con la otra generación que tenemos. Entonces son ideas que se están trabajando, que se está buscando el financiamiento, que se están haciendo cosas para mientras llegan las cosas a montar y preparando condiciones para montarlas en un tiempo, pero que nos va a dar un tiempo, como te digo, entre 2 y medio y 3 años. Lo fotovoltaico es muy bueno porque entra muy rápido. Nosotros 4 meses después los recursos los estamos poniendo a la corriente en los fotovoltaicos. Una termoeléctrica hacerla demora. Yo cuando la gente me cuestiona, digo, eso es bueno, muy bueno, el fotovoltaico. Pero este año cierra el año es el 10%, hay que buscar el otro 90%. Y después lo que tenemos planificado son 24% al 2030, que fue la política que desde el 2014 se aprobó. Y que hemos sido consecuentes, el país ha sido consecuente con eso. Desde el 2017 para acá no se ha podido mantenimiento de la generación térmica. En los grupos tampoco se ha podido hacer mucho. En un momento determinado mejoraron la disponibilidad porque se pudo dar un dinero y en el 21 mejoraron la disponibilidad, pero después se volvió a deteriorar. Entonces estas son las cosas. Yo no puedo conformarme con eso para lo que estamos haciendo ahora. Ahora mismo hay mucha gente que se queja de 2 cosas, del enorme apagón y de cómo se reparte. Sí. ¿Cómo se reparte? Nosotros todos los días vemos cómo se repartió el día anterior. Y yo puse la dirección técnica de la Unión Eléctrica
para que se ocupe exclusivamente el director que es Pavel, que fue una gente que tuvo 10 años en el despacho, de revisar lo que hizo el despacho, porque el despacho está de corre-corre, el despacho, la planificación es muy difícil. No hay tiempo. No, se te va una máquina en ese momento, o se te acabó el combustible de la otra, y en ese momento tú tienes una orden, porque tú tienes que proteger el sistema. O sea, ahora hay gente por detrás tratando de ahora hay gente eso, que no está en esa complejidad, que cada día analizan lo que se hizo para tratar de en lo posible mejorar la distribución del día siguiente y emparejarlo. Eso no es posible hacerlo perfecto. No es posible. Pero hay gente atendiendo eso de forma permanente. Y gente que su preocupación principal es tratar de repartir esta desgracia, que es el apagón, de la mejor manera posible. Nosotros vimos unas quejas de Matanza, de Pinar del Río. Nosotros estuvimos en Pinar del Río y estuvimos en Cienfuegos. Y se tomaron algunas medidas allí para resolver algunos asuntos, pero no para resolver el problema de fondo, que es el apagón. Claro. Y en Matanza tuvieron nuestros compañeros, incluso la Salito tuvo en Matanza. Entonces, bueno, esas son 3 provincias que hemos recibido quejas importantes, pero en todas las provincias está balanceado el apagón. Cada día nosotros vemos horas promedio de apagón por circuito pagable de cada provincia y horas promedio del país. Y esas 2 cosas nosotros las revisamos día a día. Y yo, por ejemplo, tengo de este mes, día a día, de este mes, provincia a provincia y las del país. Y esto se analiza día a día. Y no es perfecto, porque no se puede que sea exactamente. Pero el rango en el que están, ahora, cuando tú apagas 19 horas, el país promedio, tú no estás dando luz. ¿Por qué? Nada más le estás dando luz a los hospitales, a los centros básicos. Oye, si sacamos la cuenta de que de 63 se están produciendo 43 o 40 y 45. 2/3 partes. Exacto. Pero el problema es que las 2/3 partes son las mismas, Randy. Claro. Son los circuitos que tienen objetivos básicos. Porque la gente, no, si se está dando luz, se está dando 2/3 partes de la luz. Pero está recayendo sobre los mismos circuitos el problema. El apagón, claro. Y entonces a la gente es verdad que se le echan a perder los alimentos. Y es verdad que tiene grandes problemas. Y hay que ser sensibles a ese problema. Y nosotros somos absolutamente sensibles al problema ese. Y no es que estemos conformes con esta explicación. Pero bueno, la única solución es salir para adelante, y salir para adelante combatiendo. Salir del cerco combatiendo, no hay otra manera. En ese sentido, viceministro Abad, hay preocupaciones. O sea, se ha hablado del tema de financiamiento, es un tema clave para poder enfrentar este desafío, y muchas personas, de alguna manera, se ha tratado de inducir una matriz de opinión de que el país no ha invertido en la generación eléctrica y que por eso está la situación en estas circunstancias. Y también hay preocupaciones de cómo podemos sostener este programa que se ha dicho en los últimos 2 años de ampliar las capacidades, consolidar el sistema eléctrico nacional para enfrentar los desafíos económicos que tiene y sociales que tiene el país. Sí, buenas noches, Randy, para ti, para los televidentes, los radiovidentes y para todas las personas que a través de los diferentes medios nos escuchan. Sabemos que en este momento mucha gente no tiene electricidad, pero se va a divulgar esto por Estamos poniéndolo por la radio, por la televisión, por las redes, y mañana por las redes, y las personas pueden tener la información. Lo primero que yo quiero decir, transmitirle un saludo de nuestro ministro, que está en este momento cumpliendo una tarea del programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional, él con la viceministra Tatiana y del resto del Consejo de Dirección del Ministerio de la Unión Eléctrica. Un saludo a ustedes y a todo nuestro pueblo. Es difícil explicar estas cosas cuando la complejidad de los apagones es extrema, que estamos sufriendo todos porque somos parte del pueblo. Aquí no se puede decir el pueblo, somos parte del pueblo todos. La situación que estamos pasando ahora, yo se lo explicaba a los compañeros el otro día mientras razonábamos, es consecuencia, no es causa. O sea, esto es consecuencia en primer lugar del criminal bloqueo norteamericano contra Cuba, que no es muela, que no es algo ficticio o que no es retórica. Es realmente, nosotros en el ministerio recibimos todos los días golpes contra acciones que hacemos, tanto comerciales, combustible, barcos, negación de tecnología, de recursos, de acciones de mantenimiento de equipos que no tenemos tecnología para hacerlo aquí y nos los bloquean en lugares. Incluso a veces cuando compramos determinados recursos traen vicios ocultos a partir de la propia actividad que se hace contra Cuba para tratar de
que nosotros no salgamos de la situación que tenemos. Esa es la primera causa y la más importante. Y en esa causa también está el que no tengamos acceso a financiamiento, porque perfectamente si nosotros tuviéramos acceso a los mercados financieros internacionales en el cual pudiéramos disponer de un nivel de dinero, todo esto que ha hablado Alfredo aquí, créditos internacionales, nosotros pudiéramos resolverlo y con los propios recursos nuestros, porque el país no es rico, pero el país tiene recursos turísticos, pues, playas, hoteles, tiene recursos minerales, tiene níquel, tiene un grupo de cosas, pero muchas veces tienes que invertir para poder tener esos recursos y poder pagar. Entonces, esa misma asfixia económica no nos impide a que nosotros podamos disponer del financiamiento que necesitamos para hacerlo. Pero yo puedo decirle que es injusto decir que el país no le ha puesto financiamiento a la industria eléctrica. Desde la propia gestación de la revolución en el programa de Moncada, ya Fidel anunciaba la necesidad de electrificar el país. Al triunfo de la revolución solo había un 56% de electricidad en Cuba, dominado fundamentalmente por la mal llamada compañía eléctrica cubana de electricidad, que era una falacia porque era una compañía norteamericana. Y solamente se generaban 350 megawatts en sistemas aislados, no había una red eléctrica como hoy, un sistema electroenergético completo que la revolución se encargó durante muchos años de hacerlo, de construirlo y de ir creciendo en la misma medida que iba creciendo la industria en el país, que iba creciendo la propia población, de 4 millones y tanto que éramos en el 59, bueno, pues crecimos en 20 años, 30 años, crecimos el doble de la población y eso por supuesto induce un incremento en la demanda de electricidad. Y el país lo sostuvo hasta que llegó el periodo especial. Una vez que llegó el periodo especial y perdimos las condiciones favorables económicas que teníamos de intercambio comercial con el antiguo campo socialista mediante el CAME, la propia Unión Soviética, pues entonces recibimos un duro golpe desde el punto de vista financiero y en adquirir los recursos que necesitamos, y casi toda nuestra base de electricidad estaba fundamentada en tecnologías de esa procedencia. Pero miren, desde esa misma etapa, en el pleno año 95, todos recordamos que el 95 fue un año duro, hasta el 2000, en la industria eléctrica se instalaron 600 megawatts. Se instaló, o sea, construyó Felton 1 y Felton 2, cada uno con 250 megawatts, que son 500 megawatts, más una unidad de Santa Cruz de 100 megawatts. En el 2004, en una situación similar a la que estamos actualmente, con unos apagones sistemáticos por falta de combustible, por la propia situación de envejecimiento y obsolescencia tecnológica de las propias tecnologías, pues se inició la revolución energética liderada por nuestro comandante en jefe. En ese 2004 se instalaron 2.000 megawatts en generación distribuida, que además nos permitió cubrir todo el país, distribuir y enfrentar los fenómenos naturales, prepararnos incluso hasta para las propias situaciones de blackout que hemos tenido ahora. Nosotros somos un país que en medio de los blackouts que hemos dispuesto en a veces 24 horas, 72 horas hemos salido precisamente por las islas que creamos, los microsistemas, con la generación distribuida que se instaló en esa etapa, y que además en esta etapa, además quiero decir que quien condujo esta revolución energética fue el comandante en jefe, pero tuvimos el privilegio que nuestro ministro Vicente de la O estuvo al frente de la Unión Eléctrica y al frente de este programa también. O sea que tiene una vasta experiencia en este tema. Del 2012 al 2018 se instalaron 530 megawatts. 180 megawatts se montaron en 10 motores en MOA de 18 megawatts. 150 megawatts se montó el ciclo combinado en Boca de Jaruco, que fue otra inversión que se hizo también con recursos nuestros a partir de asociaciones con capital extranjero. 200 megawatts en generación eléctrica de diésel, que fueron los motores que se montaron en la refinería de Cienfuegos, en Cabaiguán, en Guitera, aquí en El Rincón, en La Habana. En el 2021, fíjense, en el 19 empezó la pandemia. En el 2020 nosotros ya estábamos golpeados con los primeros casos de COVID-19 y el país paralizándose. En el 2021 se montó y se terminó de montar el bloque nuevo de Mariel 6, que se construyó prácticamente nuevo, y que es el único bloque que hoy nosotros tenemos en ciclo de mantenimiento, porque se terminó en el 2021. En el 2023 se instalaron 100 megawatts de motores fuel, y en el 2024 se firmó el primer contrato de 1.000 megawatts de generación solar fotovoltaica, nosotros llamamos el contrato A, con 100 megawatts y 100 megawatt hora de acumulación. Y hasta el 2024 se había logrado en el país, con esfuerzos extraordinarios,
montar hasta el 5% de energía renovable, fundamentalmente en solar fotovoltaica, a través de pequeños parques de 2 megawatts, 1 megawatt, 5 megawatts, que lo teníamos ahí. Nosotros tenemos una estrategia de transición energética que implica llegar al 2030, es un programa que se aprobó, con el 24% de la generación de electricidad, que explicaba Alfredo ahorita, con energías renovables. Fundamentalmente, solar fotovoltaica, eólica, a través de biomasa, bioeléctrica, biodigestores, diferentes tipos de hidráulica, aunque no tenemos grandes depósitos de agua, pero bueno, tenemos pequeñas centrales mini hidroeléctricas. En el 2025 se firmó el segundo contrato de 1000 megawatts, o sea, tenemos hoy 2 contratos de 1000 megawatts de generación solar fotovoltaica, cuya ejecución cerró en el mes de abril con 544 megawatts de potencia instalada. Y yo insisto en que es potencia instalada, y por favor, si pudieran poner la gráfica ahí, porque lo que explicaba Alfredito ahorita, la energía solar fotovoltaica produce el equivalente a 5 horas del día. O sea, ustedes ven ahí en esa gráfica, es amarillo. El color amarillo es la generación de antes de ayer de la energía eléctrica con los paneles que tenemos hoy generando electricidad, con los últimos 5 incluso que se conectaron en el mes de abril. Como ustedes pueden ver, la potencia máxima instalada se alcanza alrededor del mediodía, pero el resto del día, en la medida que van incidiendo los rayos solares, va creciendo y después del mediodía va decreciendo. El área amarilla es la energía que entrega los paneles solares fotovoltaicos. Hay un aporte concreto. Hay un aporte. Si tuviéramos una capacidad suficiente en solar fotovoltaica para cubrir y poder almacenar, nosotros pudiéramos después desplazar, que esa es una de las estrategias, después de superar los 3.000 megawatts solar fotovoltaico, ya nosotros estaríamos en condiciones, además de subir, ahí los colores indican, la amarilla es la solar fotovoltaica, el color gris que está encima es la energía del gas acompañante, Energas. La verde olivo es la energía que producen las centrales térmicas. Las negras las patanas y bueno, la anaranjada y la roja es lo que se genera con fuel y con diésel. Que si tuviéramos más diésel, con la capacidad instalada que tenemos hoy, que cerramos el mes de abril con 1020 megawatts, nosotros tuviéramos un nivel de apagón mucho menor pero no disponemos de todo el combustible. En la medida que vaya creciendo esa área amarilla, nosotros vamos teniendo al mediodía un impacto más considerable en la generación eléctrica de solar fotovoltaico. De hecho, cuando nosotros tengamos los 1.115 megawatts que vamos a tener al cierre de diciembre, principio de enero, esa curva amarilla va a duplicarse y como ustedes pueden ver, va a subir toda la capacidad de generación hasta acercarse a la curva roja de arriba, que es la demanda eléctrica. Como la teníamos, habría que utilizar menos entonces el fuel y el diésel para los grupos eléctricos. Ahora, como ustedes pueden observar ahí, de la línea roja hacia, o sea, de los rojos y naranja, que es el diésel, a alcanzar arriba la demanda, hay volúmenes grandes que son los apagones que estamos dando en este momento. Ese volumen que estamos dando en este momento tiene que ver porque la térmica, que es la verde olivo que está abajo, tiene hoy un grupo de unidades fuera que son los mantenimientos que está explicando, que explicó Alfredo aquí. Si usted le suma, que próximamente se va a incorporar con las fechas que explicó Alfredo, usted le suma 500 megawatts más por encima, esa se acerca y el nivel de apagón disminuye considerablemente. Que es el propósito de nosotros en los próximos 2-3 meses, disminuir considerablemente el nivel de apagón a partir de las acciones que estamos haciendo. Ahora, yo quiero explicar que nosotros estamos obligados a hacer esas acciones de mantenimiento. Yo le ponía el ejemplo a los compañeros el otro día en el Buró Político, que mensualmente nosotros estamos explicando cómo marcha el programa de gobierno para la recuperación del CEN, que yo busco esto como un símil, como si estuviéramos cruzando un río. Tenemos que llegar a la otra orilla, pero para llegar a la otra orilla tenemos que sentir en nuestros pies las piedras del río. Esto es precisamente lo que está pasando ahora. Si no llegamos, si nosotros nos quedamos quietos,
en el lado acá, nunca llegaremos al otro lado. Y no es el caso de lo que caracteriza a la revolución, a este Estado revolucionario, ni al Ministerio de Energía y Minas, ni a la Unión Eléctrica. Nosotros estamos trabajando con las estrategias pensadas, ideadas y estudiadas por incluso nuestros ingenieros y las universidades, que yo quiero aprovechar para decir que todo lo que se está haciendo en el sistema electroenergético nacional no es improvisación de nosotros, es el resultado de años de estudio de la universidad acompañándonos y los centros de investigación nuestros a todo este proceso. Años de estudio que han estudiado la capacidad de energía solar que tiene el país, la capacidad de energía eólica, las propias situaciones que tienen nuestras termoeléctricas, la estabilidad del sistema electroenergético cuya generación base, como explicó él, son las termoeléctricas. Miren, las termoeléctricas que convierten la energía del combustible en vapor, esa energía de vapor se convierte en energía mecánica y esa energía mecánica moviendo un generador se convierte en energía eléctrica, es la que sostiene la masa inercial del sistema electroenergético. Y por mucho tiempo, hasta que nosotros no cambiemos otra fuente de generación, esa va a ser la energía base del sistema y que va a darle la robustez al sistema. Por eso es que nosotros, independientemente de la generación solar y otras fórmulas que queremos llegar al 2030, con el 24% de la generación que incluye los 3.000 solar, que incluye alrededor de 800 megawatts en eólica, que incluye una parte en pequeña central hidroeléctrica, en bioeléctrica y en otras formas de generación limpia, pues sigue siendo esta la forma de generación fuerte. Ahí, por último, en la gráfica quería decir, esa área amarilla tiene la ventaja de que es con cero combustible fósil. Por un lado, es dinero que no tenemos y que nos ahorramos, y por otro lado, también contribuimos al medio ambiente porque es menos emanación de dióxido de carbono a la atmósfera a partir de la generación de la combustión de los combustibles fósiles. Yo creo que es importante aclarar esto porque hay una matriz de opinión que trata de sembrar al enemigo saboteando la inversión que estamos haciendo nosotros con los parques solares, que tenemos que hacerla y es el momento adecuado para hacerla, y que el mundo mira muy bien esto. Yo quiero decirle que hoy en el mundo hay una tendencia muy grande a las energías, porque además los combustibles fósiles se están agotando. Se van a agotar, claro. Y se van a agotar, y el cambio climático es evidente. Y hasta los países ricos han reconocido que el impacto ambiental es grande. Los países petroleros están haciendo... Y los países petroleros están invirtiendo están mirando con muy buena cara lo que está haciendo Cuba, porque Cuba está dando paso, a pesar de la crisis y el criminal bloqueo, hacia el paso hacia la transición energética, que además estamos preparando la política de la transición energética y una nueva ley de transición energética. Entonces, al final del 2025 quedarán instalados 1.115 megawatts de solar fotovoltaico más 100 megawatts en motores que se están instalando actualmente en Asticar, en la bahía de La Habana, que debemos concluirlo a finales de este año, quizás si faltaran algunos recursos en el primer semestre del año que viene, pero la meta de nosotros es lo antes posible incorporar 100 megawatts. El sistema electroenergético lleva, para que tenga estabilidad todos los años, incorporar 100 megawatts nuevos de generación. Porque la demanda sigue creciendo. Porque la demanda sigue creciendo, pero además le permite a la Unión Eléctrica poder dar los mantenimientos adecuados, porque pueda sacar unidades y que no pase lo que está pasando hoy. Entonces, la dirección del país, a partir de las propuestas que se han hecho con las universidades, con nosotros, aprobó un programa de gobierno para la recuperación del sistema electroenergético nacional. Este programa de gobierno tiene un objetivo general, que es la recuperación del sistema electroenergético en el menor tiempo posible, logrando su crecimiento acelerado y su sostenibilidad para satisfacer la demanda de la economía y la población con un enfoque de transición y soberanía energética, con un uso eficiente y racional de la energía. Es decir, este objetivo parece sencillo, pero es una obra heroica la que tiene que hacer el país. Y aprovecho aquí para decir que no es la Unión Eléctrica. A este objetivo y a este programa se suma prácticamente toda la sociedad. Aquí intervienen las Fuerzas Armadas, que aprovecho para hacer un reconocimiento público del esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas en apoyo a todo el sistema de recuperación de piezas de repuesto con la Unión de Industria Militar,
el propio Ministerio de Industria, el Ministerio de Transporte. Mire, esa inversión que nosotros estamos haciendo de 1.000 megawatts, de 2.000 megawatts que tenemos firmados, son 8.000 contenedores que vienen a este país, que tienen que pasar por el puerto, que tienen que transportarse, que tienen que llevarse hasta el lugar, tienen que llevar hasta el lugar. Ahí interviene el personal de la aduana, el personal de, ¿cómo se llama?, del puerto, de transporte, de carga, toda esa gente. En este tema de este objetivo también interviene finanzas y precios, porque todo esto lleva a un nivel de financiamiento en moneda nacional también que tiene que respaldarse. El Banco Central de Cuba, que forma parte también de del equipo de trabajo que constituye este programa de gobierno, que tiene la misión de buscar el dinero y buscar fórmulas para encontrar dinero para poder ejecutar estas inversiones. El Ministerio de Economía y Planificación. O sea, hay establecidos 6 grupos de trabajo. En primer lugar, quiero decir que tenemos el honor de que este programa de gobierno sea conducido, o sea, el jefe de este programa de gobierno sea el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, uno de los 12 que estuvo en todas las etapas junto a Raúl, a Fidel, y realmente tenemos el orgullo de que sea él el que nos conduzca, pero él todas las semanas tiene el intercambio con estos grupos de trabajo, y el presidente, el primer secretario, el primer ministro, Morales y toda la alta dirección del país, semanalmente chequea este programa de gobierno detalle a detalle con cada una de sus tareas. O sea que esto no es una cosa que se la dejaron al MINEN, sino estos grupos son un grupo económico financiero en el que lo integra el MINEN, el MINSEX, importante, el MEP, Finanza y Precios, aseguramiento de los combustibles, es el segundo grupo, adquisición de recursos en el exterior, transición y eficiencia energética, el tratamiento a la demanda de electricidad en el sector estatal y en el privado no residencial, que también es un tema que trabajamos aquí, un grupo para la atención al hombre en el sector energético, a todos estos trabajadores que explicaba Alfredo y que están haciendo hoy un trabajo heroico. Realmente en las condiciones en que están, se tienen un programa de atención al hombre que le permite darle reconocimiento y la atención que ellos llevan, como explicó Alfredo ahí. Yo quería resaltar ahí, además de los compañeros que Alfredo mencionó, el que le dio su esposa a luz, nosotros tenemos un compañero que estaba trabajando en la termoeléctrica de Carlos Manuel de Céspedes, que le falleció la mamá en esta etapa de reparación y no pudo asistir al sepelio porque él decidió continuar trabajando en su deber, porque era el especialista fundamental de la tarea que estaba ahí. Pudo incorporarse con posterioridad a las tareas. Quiere decir que la heroicidad que están haciendo hoy nuestros trabajadores es extremadamente grande. Bueno, es parte de ese esfuerzo que hace el país y que sin duda, bueno, la noticia creo que más importante, esa recuperación en los próximos 3 meses de los 500 megawatts y la estrategia de seguir avanzando en la concreción de los 1.000 megawatts en los parques fotovoltaicos este año y seguir hacia adelante, viceministro. Correcto, y la reparación de todas las plantas, empezando por Felton 2, Mariel 7, todas las demás que hay que recuperar y los mantenimientos capitales que están organizados a las diferentes plantas. Yo quería decir algo. En la demanda eléctrica hay un elemento que incide y que tiene que ver la cocción de alimentos, y es el GLP. Y yo puedo dar aquí la agradable noticia de que se pudieron completar los fondos para el barco que tenemos en Santiago de Cuba del GLP, y a partir del próximo martes se comienza la distribución del GLP en el oriente del país, y 2 o 3 días después se comenzaría la distribución del GLP aquí en la región occidental del país, algo que la población también hoy está requiriendo como una necesidad. Yo creo que era una noticia que era importante darla aquí y que en las redes sociales las personas preguntan. Y en el centro del país, con la propia refinación de la refinería de Cienfuegos, se abastecen las provincias centrales desde Villa Clara hasta Ciudad de Ávila, con el GLP que se logra ahí producto de la refinación. Bueno, eso es parte también de cómo bajar un poco el consumo. GLP, a partir de la semana que viene, ya el país pudo pagar el barco para que se descargue en Santiago de Cuba, y esa es una noticia, yo creo que también buena en medio de estas circunstancias. Seguir trabajando y también seguiremos informando a nuestro pueblo sobre cómo marcha el sistema eléctrico nacional. Gracias al viceministro Abad, al compañero Alfredo, por haber estado con nosotros esta tarde, Lazarito, que estaba por aquí también acompañando.
Alejandro, y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.